Todos queremos estar de acuerdo con el maestro, ¿entienden? Porque es una figura paternal, es una figura o maternal, o es una figura de autoridad. O sea, yo quiero estar de acuerdo con el Buda, pero yo no tengo que estar de acuerdo con el Buda. Yo tengo que poner en práctica la instrucción del Buda y ver qué pasa. Tengo que hacerme responsable de mi entrenamiento. Y si después no resulta, bueno, a ver qué pasó, lo consulto con el guía. Che, me está pasando esto. Antes de emitir una opinión, ¿funciona o no funciona? ¿Entendés? ¿Funciona o no funciona? No, esperá, mirá, hace 2500 años este hombre dio esta instrucción, hace 2500 años hay gente que está practicando, que le pasan cosas maravillosas, algo se entiende de esto, ¿viste? Vos practicaste 3 minutos y no funciona. Cuando digo 3 minutos, digo 3 años. Esperá, date tiempo. Bueno, Majjhima Nikaya número 64, ¿sí? Mahamalunkyasutta Sutta es el gran discurso a Malunkyaputta. Con esto cerramos el retiro en relación a las tendencias subyacentes. Así he oído, estaba el bienaventurado en el parque de Anatapíndica, en el bosque de Jeta, en Sahuati. Allí se dirigió a los bhikkhus diciendo: bhikkhus, sí, venerable, respondieron estos. El bienaventurado dijo así: bhikkhus, ¿recuerdan cómo he enseñado los cinco grilletes inferiores? A lo que el venerable Malunkyaputta respondió: venerable, yo recuerdo los 5 grilletes inferiores como usted los ha enseñado. ¿Y de qué manera recuerda Malunkyaputta los 5 grilletes inferiores como yo los he enseñado? Venerable Señor, recuerdo el concepto de identidad como un grillete inferior, recuerdo la duda, recuerdo el apego a las normas y prácticas, recuerdo el deseo sensorial y recuerdo la aversión. Esos son los 5 grilletes inferiores, ¿sí? Malunkyaputta, ¿a quién recuerdas que yo haya enseñado estos grilletes inferiores de este modo? ¿No podrían los seguidores de otras sectas refutar esto con el símil del bebé? Porque un recién nacido acostado no tiene ni siquiera la noción de identidad, así que ¿cómo podría el concepto de identidad aparecer en él? Y aún así la tendencia al concepto de la identidad reside en él. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque un recién nacido tiene un concepto de identidad. No claro, pero está ahí. Un recién nacido acostado no tiene ni siquiera la noción de enseñanza, así que ¿cómo podría la duda sobre la enseñanza aparecer en él? Y aún así la tendencia a la duda reside en él. Un recién nacido acostado no tiene la noción de normas, así que ¿cómo podría el apego a las normas y a las prácticas aparecer en él? Y aún así la tendencia a pegarse a las normas y a las prácticas reside en él, o sea, al hábito. Un recién nacido acostado no tiene siquiera la noción de placeres sensoriales, así que ¿cómo podría el deseo sensorial aparecer en él? Y aún así, la tendencia al deseo sensorial reside en él. ¿Sí? Mamá, mamá, ¿sí? Papá no, mamá. Un recién nacido acostado no tiene ni siquiera la noción de seres, así que ¿cómo podría la aversión hacia los seres aparecer en él? Y aún así la tendencia a la aversión reside en él. Me acuerdo cuando Shiva era bebé y una exalumna mía estaba enferma de cáncer, pero ella no lo sabía, pero Shiva sí. Ni bien se acercó, se empezó a gritar y a querer escaparse. A las pocas semanas tenía un cáncer que fue terminal para ella. Increíble. Sí. Acto seguido, el venerable Ananda dijo: es el momento bienaventurado, es el momento sublime de que el bienaventurado enseñe los 5 grilletes inferiores. Los monjes, habiendo escuchado al bienaventurado, lo recordarán. Entonces escucha Ananda y atiende atentamente a lo que voy a decir. Sí, venerable señor, respondió el venerable Ananda. El bienaventurado dijo así: he aquí, Ananda, que una persona ordinaria, sin instrucción, sin consideración por los nobles, incompetente e indisciplinado en su dama,
que no tiene consideración por los hombres verdaderos y que es incompetente e indisciplinado en su dama, vive con una mente obsesionada y esclavizada con el concepto de identidad y no entiende tal y como es el escape del concepto de identidad surgido. Y cuando esta visión se ha hecho habitual y no ha sido erradicada, es un grillete inferior. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que surge el concepto de identidad, yo soy esto, yo si vendo la casa soy bueno, si no vendo la casa soy malo, si yo activo soy bueno, si no activo soy malo, eso es identidad. Y el Buda dice, cuando una persona, la mente de una persona está obsesionada y esclavizada y no entiende tal y como es el escape surgido, y cuando esta visión se ha hecho habitual, es mi hábito con la mente volver una y otra vez sobre estos aspectos de la vida mundana. Oh, este trabajo que tengo, este trabajo que tengo, el arreglo de mi casa, el marido que tengo, porque mis hijos, y si ustedes observan, ¿cuántas veces la mente vuelve ahí? Criticándose o criticando. ¿Qué es eso? Obsesión. Entonces se vuelve un hábito. La mente se acostumbra a eso. Y en algún momento surge la identidad. Se insistió tanto que yo soy eso. Vive con una mente obsesionada y esclavizada por la duda, por las reglas y prácticas, por el deseo sensual o por la aversión. Y no entiende tal y como es el escape de estos cuatro grilletes. Un noble discípulo y bien educado, considerado por los nobles, competente y disciplinado en su dama, considerado para con los hombres verdaderos, competente y disciplinado en su dama, no vive con una mente obsesionada y esclavizada por el concepto de identidad. Él entiende tal y como es el escape el escape surgido del concepto de identidad y este concepto de identidad junto con la tendencia subyacente hacia él son abandonados por él. Él no vive con una mente esclavizada por la duda y la tendencia subyacente es abandonada. Eso es lo que hace un sotapana. Abandona estas dos. Perdón, y la tercera que sería las reglas y prácticas, ¿sí? Eh, ritos y rituales y las conductas repetidas, ¿sí? Eso es lo que termina siendo el sotapana. Abandona estas tres grilletes. Entonces se ve liberado de eso. Es un alivio monstruoso, porque ya no está ese concepto de identidad. No hay más duda. No hay más duda escéptica y la creencia de que ritos y rituales te van a llevar al nirvana. O la repetición de un hecho, me pongo siempre este buzo gris y cada vez que me pongo el buzo gris me voy a iluminar o va a ganar boca. ¿Sí? Las supersticiones se encuadran en esto. ¿Sí? Después abandona el deseo sensual y la aversión, y eso es lo que lo transforma. Primero se debilita en el Sakadagamin, que es el segundo camino supramundano, y lo abandona como Anagamin. ¿Sí? Abandona la aversión y el deseo sensorial, que es el tercer camino supramundano. Hay un sendero, Ananda, un camino para abandonar los cinco grilletes inferiores. No es posible que nadie que no siga este sendero, este camino, conocer o ver o abandonar los cinco grilletes inferiores. Así como no es posible talar el duramen de un gran árbol sin cortar antes su corteza y su albura, no es posible que para nadie que no siga este sendero, este camino, conocer o ver o abandonar los cinco grilletes inferiores. ¿Sí? Es decir, yo no puedo cortar un árbol si primero no corto la corteza. ¿Sí? Claro, está dando un símil de los cinco grilletes. Hay un sendero Ananda, un camino para abandonar los cinco grilletes inferiores. Es posible para alguien que siga este sendero, este camino, conocer o ver o abandonar los cinco grilletes inferiores. Así es como es posible talar el duramen de un gran árbol, cortando antes su corteza y su albura. Es posible para alguien que siga este sendero, este camino, conocer, ver o abandonar estos cinco grilletes inferiores. ¿Qué es acá?
la corteza y la albura, digamos, perdón, la corteza, sí, y la parte exterior del brazo, del árbol. Los preceptos, la generosidad y la meditación. Pero yo tengo que empezar de afuera para adentro y tengo que empezar con mi conducta diaria, la tengo que observar, tengo que ser generoso. Eso va a hacer que la meditación me resulte más fácil. Entonces voy a empezar a poder ir metiéndome hacia adentro del árbol para poder desarrollar y cultivar a través de la meditación la sabiduría, que vuelve a alimentar cómo me comporto en la vida diaria. No puedo empezar con la sabiduría, es muy difícil porque no lo veo. No lo veo. Yo sé que muchos de ustedes dicen, sí, ya sé, ya sé, ya sé, pero sufro. Entonces no lo saben. Si yo ya entendí, ¿y por qué sufrís? No, lo entendí acá, no entendiste nada. Entender nunca está acá, entender está acá. Así de sencillo. Si yo en el corazón no siento alivio, es que todavía no lo entendí. Entender siempre es chita, no manas, no es calcular, no es un juego intelectual, no es una filosofía, es hacer otra cosa, hacerlo, desde esa mente generosa, amable. Entonces ahí lo hago, ahí entendí. Cuando hago, entiendo. Si un nene no aprende a caminar pensando, ¿no es cierto? Ni dudando, ¿lo haré bien? Tiene que caminar. ¿Por qué? Porque si no, no vive. Primero aprende a gatear, a moverse, a arrastrarse, porque si no, no vive. Tiene que accionar. ¿Y cuántas veces se cae? Un montón de veces. Pero el nene quiere vivir, ¿no es cierto? El niño en cuestión quiere vivir. Y para vivir se tiene que golpear. Son las reglas del samsara. Viniste con este programa humano, te vas a golpear las rodillas, te vas a caer de boca, te vas a golpear los codos, porque tenés que caminar. Y no está bien o mal, todo es aprender a caminar. Si nosotros trasladamos eso a cualquier actividad que hacemos adentro del samsara, y hay que hacerla, loco. Hasta que no lo haces, no aprendés. Así de sencillo. Y aprenderás tu manera de hacerlo, no la manera de hacerlo, no la manera de hacerlo, una manera de hacerlo. Supone Ananda que el río Ganges estuviera lleno de agua hasta el borde, de manera que los cuervos pudieran beber de él, y que un hombre débil llegara pensando, cruzaré la corriente nadando con mis brazos y llegaré a salvo a la otra orilla de este río Ganges. Pero este hombre no sería capaz de llegar a salvo a la otra orilla. Así también cuando el Dhamma se enseña a alguien para que cese la personalidad, si su mente no entra en el Dhamma, adquiere confianza, firmeza y determinación, entonces podemos considerar a este hombre como el hombre débil. Supone Ananda que el río Ganges estuviera lleno de agua hasta el borde, de manera que los cuervos pudieran beber de él, y que un hombre fuerte llegara pensando, cruzaré la corriente, nadando con mis brazos, y llegaré a salvo a la otra orilla de este río Ganges, y este hombre sería capaz de llevar a salvo a la otra orilla. Así también cuando el Dhamma se enseña a alguien que, para que cese la personalidad, si su mente entra en el Dhamma y adquiere confianza, firmeza y determinación, entonces podemos considerar a este hombre como al hombre fuerte. ¿Entienden lo que está diciendo el Buda? ¿Entienden la instrucción que está dando? Mirá, tenés que entrar en el Dhamma, adquirir confianza en él, firmeza y determinación. Hay que hacerlo, hay que practicarlo. Y se necesita determinación para practicar. Por eso a veces no funciona, muchas veces, sí, yo medito un poco en el día y después me olvido. Y eso es el hombre débil que está describiendo el sutta. Porque yo solamente practico el Dhamma sentado, pero el Dhamma no se practica sentado nada más. Se practica a la mañana, cuando me despierto, sonrío y le regalo la sonrisa al colectivero, le regalo la sonrisa al que está al lado, voy irradiando amor benevolente a todo lo que se mueve. Eso es practicar el Dhamma. Soy generoso con mi actitud, observo mi conducta, no pierdo tiempo en cosas que no alimentan al Dhamma.
Entonces, si yo estoy un año para vender esto, ¿estoy ocupándome del Dama o de mi bolsillo? ¿De qué me estoy? De mi bolsillo me estoy ocupando. Ahora, ¿está mal eso? No, querida gente, no está mal. Pero me tengo que hacer responsable. Si yo después de que estoy un año con un tema y no lo resuelvo, voy con mi maestro de meditación y le digo, tengo la mente obsesionada y no puedo dormir. ¿Vendiste el termo? Bueno, no sé, no sé qué. ¿Lo vendiste o no? Bueno, lo que pasa es que yo tengo muchos problemas. Te hice una pregunta directa, contestame. ¿Lo vendiste? Bueno, más o menos. ¿Cómo más o menos? No, no lo vendí. Ah, aceptá que tu decisión acarrea esas dificultades, tu opinión acarrea esas dificultades, tu visión personal acarrea esas dificultades. Ese es el costo de la especulación. El costo de la especulación es una mente intranquila, dudosa, preocupada y eventualmente perezosa porque está agotada. Como le dedico energía a todo eso, no le puedo dedicar energía al Dama. Así de sencilla, gente, no tengo energía para todo. Pero si yo tomo que todo lo que hago en la vida es el Dama, todo lo que hago es el Dama, todo, todo lo hago desde ese lugar, desde el lugar de qué? Aliviar, aliviar, aliviar. ¿Y cómo hago para aliviar? Me relajo, me relajo, me relajo. Y la mente tiene que estar en un estado amoroso, generoso. Y continuamente hago ese trabajo, vendo el termo y no hay problema. Vendo el auto y no hay problema. Elijo un trabajo y no hay problema. No fue, bueno, elijo otro. Me dejan cesante en un trabajo porque me jubilan, no hay problema. Ahora tengo tiempo para otra cosa. ¿Para qué estoy? De vuelta, ustedes están acá por algo. Después no puedo querer el nirvana con condiciones. Yo quiero experimentar el nirvana, pero quiero seguir teniendo el termo en la mano. Y bueno, entonces dedícate a vender termo. ¿Me entienden lo que les digo? Están perdiendo tiempo. No porque eso no sea importante para su bienestar, para su seguridad económica. No, por favor, no me malinterpreten. Es importante que ustedes salvaguardan su seguridad económica, su casa, sus recursos medicinales, su vestimenta, el bienestar de su familia. Eso estoy completamente de acuerdo. Especular no lleva a nada de eso. La especulación no lleva al bienestar de ni ustedes ni de los que están alrededor. Entonces, fíjense que el símil que da el Buda es hombre débil, hombre fuerte. Qué curioso, ¿no? Persona débil, persona fuerte. Y es interesante porque compara a la persona débil como alguien que no tiene confianza, firmeza y determinación. En otras palabras, ¿por qué vos no sos determinado? ¿Por qué? Y detrás de la duda, ¿qué hay siempre? Y hay una opinión personal. Yo no sé si lo que me dice él me va a conducir a la cesación del sufrimiento. Entonces yo dudo, ¿por qué? Espera, ¿por qué yo voy a observar mi mente todo el día? A ver, ¿qué garantía tengo yo? Ninguna. Ninguna. No tenés ninguna garantía. Lo tenés que practicar y ver. El Buda te dice, tenés para, el Dhamma cómo es, para venir y ver. Tenés que venir vos y practicarlo. Pues, vieron que muchas veces yo le digo, ¿cómo te sentís cuando pedí aplicar? Bien, me siento bien, ok. Gano confianza, porque vos te sentís bien, no porque yo te digo, sentite bien, sentite bien, sentite bien. Te sentís bien ahora, relájate. No es por eso, es porque ustedes se sienten bien. Ahí hay que hacer un trabajito de reconocimiento, pero se sienten bien, no por vuestra opinión, sino porque aplicaron el octuple noble sendero. Esa es la gran diferencia, eso es lo que no ven. Ustedes creen que cuando les va bien es porque es como yo quiero. No, no es como ustedes quieren. Es porque aplicaron el octuple noble sendero y lo que vivieron no están acostumbrados a vivirlo. Un yana. Entonces cuando experimentaron yana por primera vez no sabían lo que era. Y créanme que no era por su opinión que experimentaron el yana. Es porque la abandonaron. Entonces tienen
evidencia. Entonces, fíjense, falta de confianza, falta de firmeza y determinación, la duda, la especulación, debilita la mente de una persona, la vuelve débil, la vuelve impotente. No puedo atarme los cordones. Atate los cordones. ¿Y si lo hago mal? Como, atátelos con el moco, pero atátelos. Si ahora viene un tsunami y se te viene encima, ¿qué haces? Corres, por supuesto, con los cordones desatados. Mira, ¿viste? Por eso a veces en las enseñanzas Zen tienen estas figuras tan rígidas y duras, porque mira, actúa. Y de repente un hábito se rompió. Lo que pasa es que pasa tan rápido que a veces la persona no lo puede ver, no lo reconoce como tal. Es el cuento del tigre y las serpientes abajo, del hombre que va corriendo perseguido por un tigre y abajo hay un nido de serpientes, hay un nido de serpientes, se tira y queda colgado de la rama. Y se da cuenta que el tigre está arriba, no puede trepar. Y abajo están las serpientes. Y de repente se da cuenta que la rama se la están mordisqueando dos ardillas. Y mira así y se encuentra con una frutilla y se come la frutilla. Y ahí termina el cuento. No pasa nada, como la frutilla, qué rico gusto. Claro, lo único que tengo que hacer es disfrutar de la frutilla. No importa, no sé qué va a pasar cuando me caiga. No puedo ir para atrás. Es sencillo. ¿Qué es? ¿Dónde pongo la mente? ¿En el futuro? ¿En el pasado? ¿O ni siquiera es el presente que yo estoy viendo que son las ratitas comiéndose la cosa? Es ¿qué elijo? ¿Dónde elijo poner mi atención? Entonces no es en vender, comprar, no comprar. No, no, no. En mi mente. La energía tiene que ir a la mente, adentro. Tengo como una sonrisa. ¿Y cuál Ananda es el sendero, el camino, el abandono de los cinco grilletes inferiores? He aquí separado de lo adquirido, abandonado en los estados. Qué traducción rara. Separado de lo adquirido, separado de los deseos sensoriales, herido, abandonando los estados malsanos, con la completa, mirá qué interesante, tranquilización de la inercia corporal. Separado de los placeres sensoriales, separado de los estados malsanos, un bhikkhu entra y reside en el primer yana, el cual está acompañado de pensamiento aplicado y sostenido, con rapto y placer nacidos de la separación. Esta es la traducción, me parece que de Bhikkhu Sujato. O sea, ¿se acuerdan ayer cuando decía la monja los yanas en relación a cortar las tendencias subyacentes? Bien, acá nos dice el Buda mismo, ¿sí? ¿Cómo es el camino al abandono de los cinco grilletes inferiores? Y nos dice que es el samadhi. Samadhi, samadhi son los primeros cuatro yanas. ¿Sí? Cualquier cosa que haya ahí de forma material, sentimiento, percepción, formaciones y conciencias, él ve estos estados como impermanentes, como sufrimientos, una enfermedad, un tumor, un anzuelo, una calamidad, un dolor como separado, desintegrándose, vacío como no yo. Entonces fíjense, algo acá que hablábamos ayer, ve que el primer yana no es un estado de trance, no es un estado de absorción donde yo no sé lo que pasa. En el primer yana, el monje puede seguir, la persona puede seguir viendo los cinco agregados, forma, sensación, percepción, formaciones y conciencia, y los ve como impermanentes, sufrimiento, enfermedad, tumor, anzuelo, calamidad, dolor, como separado, desintegrándose, vacío, como no yo. Él aleja su mente de estos estados y la dirige hacia el elemento inmortal de esta manera. Esto es lo pacífico, esto es lo sublime, la pacificación de todas las formaciones, la renuncia a todos los apegos, la destrucción de la avidez, el desapasionamiento, el cese, el nirvana. ¿Quieren alcanzar el nirvana? Esa es la instrucción. ¿Sí? Es ver los cinco agregados. Esto es pacífico, esto es sublime, la pacificación de todas las formaciones, la renuncia a todos los apegos, la destrucción de la avidez, el desapasionamiento, el cese, el nirvana.
O sea que el primer yana ya es una condición para el nirvana. Y lo que está diciendo acá es que observa los cinco agregados como impermanentes, como sufrimiento y como impersonales. Entonces, ¿qué siente? Espacio. ¿Y qué dice lo inmortal? No entendí esa parte. El nirvana es lo inmortal, porque a diferencia de ciertos conceptos por ahí de otras tradiciones espirituales, lo inmortal no es un ser, lo inmortal es lo no nacido, porque si naciste, ¿te contaron que te vas a morir? No importa cuánto vivas. Si es persistente en esto, él logrará la destrucción de las impurezas, pero si no logra la destrucción de las impurezas por su deseo por el Dhamma y su deleite en el Dhamma, entonces con la destrucción de los cinco grilletes inferiores, se convierte en alguien que reaparecerá espontáneamente en las moradas puras y allí logrará el nirvana final, no regresando jamás de aquel mundo. Este es el camino al abandono de los cinco grilletes inferiores. Lo que está diciendo acá es que si uno entra en el primer yana, puede en ese mismo momento experimentar niroda, dukkha niroda. Puede experimentar la cesación del sufrimiento y ser un arhat. O un anagamin, que es el que renace en las moradas puras, que todavía tiene los cinco grilletes superiores por abandonar. Y después dice, otra vez al calmar el pensamiento aplicado, habla del segundo yana, habla del tercer yana y habla del cuarto yana. ¿Sí? Menciona cada uno de los yanas como plataformas o bases para experimentar el nirvana. Y observa lo mismo, lo observa todas las formaciones, la formación corporal, mental y verbal como simplemente formaciones, procesos que están ocurriendo. Pero fíjense que es interesante porque lo observa desde los yanas, desde el estado de yana observa. Sí, esa mata y pasa. Una visión. ¿Entienden? Está teniendo visión cabal en el yana. Y fíjense qué poder tiene el yana como entrenamiento, pero no es importante el yana como logro. Es que el yana es un entrenamiento para la cesación. Es un estado. Me acabas de hacer una pregunta muy complicada. El otro día di una charla del Dama en inglés y justamente tiré. Es un estado, lo puedes ver como un estado de comprensión de la mente, pero también lo puedes ver como un funcionamiento de la mente. Es una forma de funcionar. El primer jhana es una forma de funcionar de la mente donde no hay obstáculos. Entonces la mente funciona sin obstáculos. En el segundo jhana no hay pensamiento aplicado y sostenido. En el tercer jhana no hay alegría. En el cuarto jhana sukha desaparece y queda la ecuanimidad. Entonces vos tenés un proceso cada vez menor. Es un cómo. Sí, es un cómo, es una calidad. Entonces, a medida que va siendo más profundo el yana, cada vez tenés menos cosas en la cabeza, hablando en criollo. Y No, te, te van a pagar. exacto. Entonces vos vas viendo, cuanto más se apaga, la mente más ecuánime está. Cuanto más ecuánime está, más podés ver la forma, la sensación como sensación, percepción como percepción, formación. Exactamente. Decide apagarse como que no me resuena porque parece que a veces se asocia con que está siendo como más oscuro, se está apagando, pero no, es al revés, está Lo aclarando. que está sucediendo es que estás cesando procesos que son cada vez más, son más, podés decirle, groseros. Se van cesando esos procesos más groseros y la mente entra en un estado cada vez más refinado. Por eso es tan importante Yana porque refina la mente. Te refina la mente al punto donde podés llegar a observar el completo del proceso mental y verlo como proceso de originación,
de cooriginación. Es un proceso dependiente. Porque esto que es. Por eso es tan importante TWIM. Con Loyana yo puedo observar directamente esa condicionalidad. Por eso a medida que vas eh, visitando cada vez más asiduamente esos estados, se hace más sutil también la experiencia. Sí, eso tiene que ver con la repetición y que la mente genera un concepto de que ya lo conoce, Ah, pero ese concepto de que ya lo conoces es en realidad lo que tenés que dejar ir, ok. porque no es real. ¿Entendés? Mm. En Es realidad es como, repetición. claro, vos probaste por primera vez el maracuyá y fue una explosión de Ujú. sabor. La quinta vez que lo probás, te gusta, pero no Sí. tenés esa primera experiencia. Mm. Con los llanas, que es una experiencia sensorial, mental, te pasa lo mismo. Ok, ok, O sea, es ok. una experiencia de la mente. Lo que pasa es que después la conoces, lo que no significa que no puedas tener una experiencia muy fuerte viviendo un llana después de que lo experimentaste un millón de veces. Ok, está bien. ¿Sí? Sí. Y después, dice otra vez al remontar completamente la percepción de la forma, eh, al desaparecer la percepción de los impulsos sensoriales, no prestando atención a las percepciones de diversidad, consciente del espacio es infinito, el bhikkhu entra y reside en la base del espacio infinito. Y ahora empieza a describir los ayatanas. No me quiero explayar hoy en eso porque no es el tema de la charla, ¿sí? Pero, pero, en, eh, habla de la esfera del espacio infinito, la esfera de la conciencia infinita y la base de la nada. ¿Sí? Como los estados posibles donde uno puede seguir observando estos procesos, como tales. ¿Sí? Sin embargo, no nombra ni percepción ni no percepción, porque ahí ya no se puede observar y empieza a fallar la capacidad de observación. Venerable Señor, dice, si este es el sendero, el camino para abandonar los cinco grilletes inferiores, entonces, ¿cómo es que algunos bhikkhus logran la liberación de la mente y otros, y algunos logran la liberación a través de la sabiduría? La diferencia aquí está en sus facultades, Ananda, dice el Buda. Esto es lo que el bienaventurado dijo, el venerable Ananda quedó satisfecho y se deleitó en las palabras del bienaventurado. ¿Sí? Lo que está diciendo es que algunos se puede ser liberado a través de diferentes aptitudes o cualidades que tiene cada persona. ¿Sí? Es decir, algunos van a liberar su mente a través de este entrenamiento de los llanas, otros van a liberarse a través de la fe y los llanas, otros a través de la sabiduría y los llanas. Va dependiendo, ¿sí? Eso tiene una definición de cada uno en los sutas, que no viene a cuento hoy, ¿sí? De lo que estamos hablando. No me quiero explayar porque no es el tema. Lo que es interesante del tema de hoy es que la mente de un niño no es una tabula rasa y que ya están las tendencias subyacentes en un niño. Entonces, cuando nosotros ayer conversábamos acerca de los porqués, de que el momento de la vida de un niño cuando es chiquito es el momento más importante, y yo te pregunté, ¿y vos sabés qué viene antes de la vida del niño? ¿Qué le pasó en la vida anterior? ¿Cómo eran sus tendencias? No, eso no lo sé. Entonces, hay una parte de eso que no la conozco. Con esto lo que quiero decir no es que no esté de acuerdo con que los primeros años de un niño sean importantes, sino que el lente con el que miro es lo que tengo que revisar. Cuanto más chiquito es el lente, más apego hay. Cuanto más amplio es el lente, menos hay. Porque puedo ver en perspectiva una situación y no tomarla personal. Les voy a dar un ejemplo. La muerte. ¿Sí? La muerte, tomada ahí, es terrible. La muerte tomada en 158.000 millones de vidas. ¿Qué es? 158.000 millones de muertes.
Depende de cómo lo veas. La posibilidad de nacer como algo mejor, en un mejor O peor. ideal. Terminal. Bueno, obvio. Porque vos asumís que no vas a nacer como gusano. Cuidado. Exactamente, no lo sabés. O vas a renacer en un plano infernal. O podés nacer como un fantasma. Podés nacer como un humano con problemas de salud. Entonces, ¿entienden lo que les quiero decir? El Buda lo que dice es que el engaño está en el nacimiento y en la muerte. A mí me encanta la vida. Bien, sabés lo que te va a pasar cuando vivas, ¿no? ¿Qué? Te vas a enfermar, vas a envejecer, te vas a morir. y vas a sufrir. No te quepa la menor duda. Entonces el Buda te está diciendo, o lo que te está enseñando es a ver desde otra perspectiva el samsara. No te dice vamos a cambiar el samsara. Te dice, ¿viste eso? Es así. Y no es de otra manera. Es así. Esas son las reglas que tiene. El samsara produce y cesa. Produce y cesa. Produce y cesa. Nace y muere. Nace y muere. Todo el tiempo. Y esa es la regla del samsara. Nacimiento y muerte. Y lo que te enseña es cómo salir de ahí. No te está diciendo qué linda la vida o qué fea la muerte. Te está tomando que la muerte obviamente es sufrimiento, pero termina diciéndote que el nacimiento también involucra sufrimiento. Y no es que te está diciendo que la vida es sufrimiento, te está diciendo que en la vida hay sufrimiento. La visión que vos estás describiendo es la visión de otras tradiciones, donde yo voy a renacer como un ser superior, que es un concepto evolutivo del alma, que la tienen algunas tradiciones. O que mi alma es inmortal, entonces yo voy a seguir renaciendo porque no soy el cuerpo. Y esa es una visión eternalista. Después está la otra visión, yo soy solo este cuerpo, cuando el cuerpo se muere no hay más juego. Eso es una visión nihilista. El Buda no está ni con ninguna de las dos, está con una en el medio, que es depende de las causas y condiciones. Y que lo único que existen son causas y efectos aquí y ahora, surgiendo y cesando. Eso es todo lo que hay. Las ideas de yo, las ideas de mí o las ideas de mi ser son ideas, no realidades. A mí me resulta muy afín todo este marco de creencias. Por supuesto, claro, Ahora también me interrogo y tengo dudas sobre lo que pasa después de la muerte. En esta estoy. claro, Y después de la muerte, no sé, claro, capaz que soy más nihilista claro, en este momento. seguro que sí. Yo siento extranjera, entonces Por supuesto, digamos, nuestra tradición en realidad la mayoría de las... para muchas del oeste. No, 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 la realidad es que las personas, no, no es que no es un tema de forzarse a creer nada, ¿eh? Vos lo llamaste creencia. Yo no es el budismo no es una creencia. El budismo no es una creencia, es una práctica. Y no se basa en creer, se basa en experimentar. Cuando se da una charla, o se habla de esto, no se trata de que la persona se vea convencida de lo que decía hoy. Todos queremos agradar al maestro. ¿Por qué quiero estar de acuerdo con el maestro? No tengo que estar de acuerdo con el maestro. Yo tengo que aplicar la instrucción y ver qué me pasa. No aceptar de una lo que me está diciendo. Tampoco negarlo.
Si yo voy con un maestro a practicar, el maestro me da una instrucción, hay que practicar y ver qué pasa. Si me estoy sintiendo mejor, si voy sintiendo alivio, ok, bueno, a ver, ¿qué más? ¿Cómo sigo? Pero no es una creencia. Y eso es una gran diferencia que hay entre el budismo y otras tradiciones. No se invita a creer, se invita a practicar y a observar. Y luego hay diferentes ámbitos de práctica. ¿Cómo? Hay diferentes ámbitos de práctica, que depende de cada uno en ese sentido. Pero sí hay que observar y tener cuidado porque detrás de las opiniones, ¿sabes qué hay? Creencias. Creencias que no fueron corroboradas por la persona. Yo vengo de una tradición cristiana, ¿vos corroboraste lo que dice la creencia cristiana o la, Bueno, que no vas a reencarnar en un gusano, por ejemplo. ¿cómo? Que no vas a reencarnar en un gusano. Eso es una creencia cristiana. No se habla de reencarnación. No, no, lo que te quiero decir, pero sí se habla de karma, ¿eh? ¿El reino de los justos cuál es? Acá, don Ismael. ¿El reino de los justos cuál es? Se supone que si tenés un buen comportamiento vas a ir al ¿Qué cielo. es eso? El reino de los Justos. justos. ¿Qué es eso? Karma. Como vos te comportes en esta vida, se te abre la puerta del cielo o no. ¿Cómo lo llamas a eso? Cuando llegue el fin de los tiempos. ¿Cómo lo llamas a eso? Causa, efecto. No lo llaman karma, lo llaman Dios. Ponle el nombre que vos quieras ponerle, pero ¿de qué estás hablando? No estoy comparando que sean iguales. Lo que estoy diciendo es que sí creen en la causalidad, no con ese nombre. Pero mi pregunta era, la creencia que uno recibió de niño, llámese catolicismo, budismo o cualquier otro ismo, ¿uno la practicó? ¿Observó y llevó a cabo lo que dice esa enseñanza? Digo, a mí me enseñan desde el ámbito cristiano a orar, a practicar, y me muestran un camino hacia lo que sea el objetivo del cristianismo. ¿Yo practiqué eso? Eso es lo que me tengo que preguntar. No decir si el cristianismo está equivocado o no intelectualmente. ¿Entienden lo que quiero decir? Me soy claro, ¿no? Sí, son prácticas diferentes. No es eso lo que quiero decir, es si practiqué eso que estoy diciendo, si lo practiqué seriamente. Por eso el cristianismo, judaísmo, no sé, tantra, la práctica que sea, lo practiqué, puse mi energía en eso, dediqué tiempo a eso. Eso es lo que les quiero decir. Hay que ver, hay que practicarlo, si no, no puedo saberlo. Y de eso se trata, con el camino espiritual que yo elija, no importa cuál. Eso es personal. Lo que nos retrotrae al comienzo, ¿por qué estamos acá? ¿Qué es lo que me hace que yo elija este camino? Y cuando yo elijo este camino, lo elijo de acuerdo a un motivo, muy bien, y eso me lleva a una práctica, y eso me lleva, hay que practicar, no un ratito. No, yo practico un ratito y después no, no, esto no funciona. Y no, claro, si practicas 2 minutos no te va a funcionar, te va a funcionar esos 2 minutos, con suerte. ¿Está mal? No está mal. Lo que está mal es sacar una conclusión a partir de esos 2 minutos. Eso es lo que no es correcto. Y eso es donde el intelecto a veces o el intelectualismo habla de las religiones sin haberlas practicado. No, las religiones son el opio de los pueblos. ¿Sí? Marx dijo eso. La dijo en un contexto, en un momento determinado. ¿Usted qué practicó? No, el judeo-cristianismo, nací yo como alemán. Ok, ¿y usted sabe si el taoísmo responde a lo mismo?
Si el budismo responde a lo mismo, si cualquiera de las religiones autóctonas de América responden a lo mismo, es igual en todo, siempre. ¿Me entendés a lo que voy? Entonces, ¿eso qué es? Opinión personal. ¿Sí? Es opinión personal colocada delante, no practico porque mi opinión ya es así. Entonces la mente se cierra alrededor de una opinión. Y volvemos a lo mismo. Es esa misma opinión personal la que me está frenando de la práctica. Entonces, cuando no avanzo, tienen que revisar qué es lo que pienso. Cuando yo siento que me golpeo con lo mismo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo el octuple sendero ahora? ¿Lo estoy aplicando? ¿Estoy haciendo el recto esfuerzo? ¿O, o estoy en mi propio loop? Ah, si yo quiero aliviarme, ¿qué tengo que hacer? Ah, ¿y qué pasa cuando aplico eso? ¿Entiendes? Entonces tengo que recordar la instrucción y ser lo suficientemente humilde para decir, sí, lo que yo pienso no me conduce al alivio. Me conduce a tener razón, pero no al alivio. En lo personal, respecto de práctica de otras religiones, yo lo que sí veo es que en el budismo hay un entrenamiento del desarrollo de la sabiduría que no es tan fácil encontrar. No sé si hay, porque por ahí hay algún monje de otras religiones que tienen un cierto desarrollo de la sabiduría, pero el desarrollo de la sabiduría tan directo como se aprende, por lo menos en el budismo occidental, por ahí si vas a Tailandia, en el medio de la ciudad de Bangkok, no es tan así. Pero el desarrollo, el entrenamiento, el desarrollo de la mente para lograr sabiduría y ver por uno mismo no es tan fácil. Yo creo que cada religión tiene su propio perfil. Y debido a que tiene cada religión tiene su perfil, vos tenés un practicante que está más afín con una práctica o con otra. Digamos, no es en este sentido en colocar el budismo en un lugar y las religiones en otra. Hay cosas que las religiones comparten, los preceptos, la generosidad, los yanas también, no están mencionados como yanas, pero también existen los estados místicos, pero la canasta de la sabiduría es diferente porque el contexto es diferente. Si después todos creemos que todo es lo mismo, eso es una decisión personal de cada uno que cada uno tiene que decidir. Mi función no es hacer un sincretismo religioso, simplemente con el budismo ya es más que suficiente para querer traer otro montón de, de enseñanzas. Pero lo que estamos viendo hoy fue muy fuertemente es esta tendencia a la opinión personal. Y cómo se resiste. Inclusive ahora en la charla yo siento la resistencia tan fuerte de que no, pero yo pienso que, bien por vos, pensá lo que quieras, pero después tenés que hacerte cargo de eso. Cuando viene la consecuencia de ese pensamiento, de esa mente cerrada, cuando te engañás creyendo que es el otro y cuando en realidad sos vos el que tiene que abrir la cabeza. ¿Te entienden? Estas cosas son muy importantes que nos demos cuenta, porque si no, no estamos entrenando. Hay que estar dispuesta a claudicar. Sí. ¿Cómo? Estar muy dispuesta a claudicar. Momento a momento. ¿Qué quiere decir con eso? La respuesta claudicar. A renunciar. Lo más preciado por una persona es su opinión. Perder, Y si lo querés en otro término más sencillo, es a perder. perder. ¿Estás dispuesto a perder? Ahora estás dispuesto a perder y a perder y a perder. A no salirte con la. Yo no sé si lo que voy a hacer está bien. Perdé lo que está bien. Perdelo. Si no estás Perdételo. dispuesto a perder, no funciona. Perdelo. Perdé Una queda. vez me dijiste, perdete el micro, pero no pierdas tu calma. Claro, perdé el micro. Y bueno, lo perdiste. ¿Y cuál es el problema? Llego más tarde. ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Cuando me tomé el tren para el otro lado, me perdí el micro para Dolores. ¿Entendés?
Está Mucho bien, tiempo de anticipación. pero ¿entendés lo que te quiero decir? Eso es tomárselo así. Si te lo tomás así, te reís, y es una anécdota graciosa. ¿Entendés? No te pierdas el tren. Digo, no te pierdas la calma mental. El tren es una anécdota en tu vida. Entonces es esto, no sé si hacerlo, no sé, y bueno, perdelo, Estaba llegando el tigre. perdelo, qué sé yo. Me hace acordar, hay una figura en el budismo zen muy lindo que es Ryokan. Ryokan se llama. Es un monje poeta que algunos dicen que tenía algún tipo de problema mental. Eh, Ryokan le gustaba jugar con los nenes. Y entonces un día se puso a jugar a la escondida con uno de los nenes y se metió abajo de una turba enorme de heno y se quedó dormido. Y al otro día viene el granjero, es así, lo pincha. Oh. Entonces le dice, ¿qué haces acá, Ryokan? "Shh, estoy jugando a la escondida". Vivía en una ermita con piso de tierra y un día se da cuenta que está creciendo un bambú. Y cuando crece, vio que creció y que estaba por romper el techo. Entonces dijo, el bambú necesita luz. Y no tenía cuchillo porque era monje. Entonces dijo, ¿con qué hago un agujero? Ah, ya sé, con un poquito de fuego, una choza de paja. Prendió fuego la choza, mató al bambú. No sé si me entienden. El tipo hizo algo y le salió mal. Mató al bambú. Lo que quería era darle vida al bambú y le salió para el otro lado. Cuando llegaba a los caminos y descansaba un poco, se sacaba los piojos de la barba y los ponía en una roca para que tome el sol. Y después cuando caminaba, se los volvía a poner. Ese era Ryokan, un maestro zen. Independientemente si las anécdotas son verdad o no, porque tiene algunos poemas maravillosos que son enseñanzas. Lo que en realidad nos está mostrando es una persona que, ¿qué te está mostrando? Es un ser humano que juega, que vive de acuerdo a lo que él en ese momento le parece. Yo sigo jugando a la escondida, no importa si los nenes se fueron. Pero el loco es el que se adapta. ¿Entienden lo que les quiero decir? El loco, yo quiero a ver si esto está bien, quiero que quedar bien. Ese está loco. Ese es el que está loco, que anda desesperado por encajar. Una charla de Bante que decía, estar loco es hacer lo mismo y querer un resultado distinto. Claro, exacto, exactamente. Repetir algo. Entonces yo quiero dudar todo el tiempo si hacerlo o no hacerlo, pero que no sentirme mal. No, si tenés duda te vas a sentir mal, porque tenés que dejar de dudar, tenés que tomar una decisión y cortarla. Andá, hacelo y fíjate qué pasa, basta. No pierdas más tiempo, ese es el Dama. No, el Dama no te dice nada, es otra cosa. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Eh, en base a lo que respondía Ismael sobre el tema de su propia experiencia de la fuente de la sabiduría, la fuente de la sabiduría surge de la lectura de los suttas, No, la sabiduría es la comprensión de cómo funciona el origen dependiente, cómo es el origen el dependiente. propio proceso que uno va haciendo, esto de lo personal, que está un poco en cuestión ayer. Es que vos puedas observar las causas y condiciones en las cuales la mente se mueve, surge y cesa. Que vos puedas observar la condicionalidad. Eso te hace ver la característica de impermanencia, de sufrimiento que hay y la de impersonalidad. Eso es sabiduría. Bien. Eso está relacionado al primer paso del octuple sendero. Recta visión. Sí. Entonces no es lo mismo observar cómo reacciona mi mente ante una situación, por ejemplo,
tu hijo que observar a tu hijo. Hay una gran diferencia. No es lo mismo lo que Sí. contábamos ayer con Violeta o el jueves, cómo actúo con respecto al árbol, que cómo actúa mi mente con respecto al árbol. Cómo actúo con respecto al árbol es ignorancia. Cómo actúa mi mente con respecto al árbol es sabiduría. Estás viendo qué pasa en tu mente con respecto a eso. Entonces, lo primero que tengo que saber es cómo reacciona mi mente. Si mi mente actúa de una forma sana, procedo. Si es insana, abandono, me relajo, vuelvo, procedo. Me quedo un ratito en meta y después actúo. Y después actúo o no actúo. Conscientemente de que no. Exactamente, pero la mente está en meta. Entonces la vida es más fácil, porque no estoy buscando ganancia-pérdida, fama o infamia. Solo hago algo, con una mente liviana y clara. Nada más. Lo protagónico es cómo me estoy sintiendo yo, cómo está mi mente en momento a momento. Después, si lo hago, lo que hizo, lo hago, no lo hago mañana, no es muy importante. Gentil, abierta y amorosa. Exactamente. Bien, ¿compartimos mérito? Que los que sufren Que sean sufren libres de sean libres de sufrimiento, los sufrimiento, aterrorizados, intrépidos terrorizados, sean, intrépidos que los sean, que los afligidos se afligidos despojen de todo recogen de todo dolor, dolor que y todos que los todos los seres seres encuentren encuentren alivio. alivio, que Que todos todos los los seres seres compartan compartan este este mérito que mérito que así hemos así hemos adquirido para el logro para de el todo logro tipo de de todo felicidad. tipo de Los felicidad. que habitan en el Que los espacio de la seres que Tierra, habitan el devas y espacio y nadas la de gran tierra, poder, devas y compartan nanas este de mérito gran poder, nuestro y que por mucho compartan este tiempo mérito protejan la nuestro dispensación y de que Buda. por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu. Gracias. Chao, Fede, chao, gracias. Nos Chao vemos. a Chao, todos. Chao, gracias. Maru. Chao, Adiós. chao.